Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a partir primero con dudas o consultas de la materia de la prueba y de ahí vamos a continuar con la materia de la clase, que es lo que nos corresponde esta semana ver. ¿Alguna duda de la materia pasada? ¿De algún ejercicio, de alguna cosa de la materia? Entonces vamos a continuar con la materia que se vendría siendo Laplace. Laplace, Laplace. Dame un segundo para agrandar la... Rica, como el león, el somos, come toda la comida que te quiero, la comida, y el pan amasado, fresco. Estoy comiendo la comida que era para la abuelita. Ah, era para ti, lobo. Ay, sí, dame un segundo. Ahora sí. Bueno, la semana pasada, con el profesor vieron todo el tema de que era de Laplace. Vendría siendo esto. La transformada de Laplace, que vendría siendo la nueva materia que vamos a estar viendo. Cuando nosotros trabajamos con lo que sería la transformada de Fourier, teníamos ciertas limitaciones, como tenía que ser una función repetitiva. También habían problemas con la inversa. Un ejemplo con la transformada de Fourier también estamos hablando, era difícil de ver si la estabilidad. Y hay un montón de herramientas que nos va a entregar que antes nos limitaba Fourier. Fourier nos limitaba el tema de estabilidad, que la vamos a ver que en Laplace podemos ver si una señal se va al infinito o tiende a un valor. Y también es mucho más fácil comprender los diagramas de Bode junto con que entra como más fuerte el concepto de diagrama de Bode, que si bien lo habíamos visto como una pincelada la clase pasada, aquí lo vamos a ocupar bastante, en lo que sería el Laplace y después lo que sería transformada Z. Entonces el profesor presentaba la ecuación de S, que es muy parecida a la anterior, ¿se fijan? Pero ahora no parte desde cero, sino que va de menos infinito a este infinito. Por lo tanto, ahora Laplace toma como los momentos previos, sin limitaciones, y lo que podemos observar nosotros es que trabajamos en el mundo, un ejemplo, el profesor coloca este ejemplo, aquí que está tridimensional, donde nosotros antiguamente trabajamos en un solo plano, cuando cuando el phi era igual a cero. Por lo tanto, nosotros de todo este plano, nosotros trabajábamos simplemente como en una lonja de este plano. Porque un ejemplo acá está la amplitud. En este sentido, está j omega, que era la frecuencia, pero ahora hay otro plano acá, ¿se fija? Y ahora trabajamos como una forma más 3D. Si se fijan acá abajo está como la analogía, esta es la Fourier, abajo sería FT, y se vendría siendo como una lonja del plano 3D. Después vamos a ver que esto nos da mucho más información cuando hablemos de polos y ceros. Por ejemplo, lo de abajo vamos a llamarlo polos y los de arriba vamos a llamarlo ceros.
o ceros. ¿Dudas, consultas hasta acá? Si no hay dudas, continuamos con la materia. Se estaba proyectando la imagen, ¿no? ¿Ves la pizarra? Sí, Ya. Entonces, como modo de resumen, nosotros antes teníamos aquí en Fourier, teníamos este valor igual a cero, que es el que lo muestran abajo. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a trabajar en nuestro gráfico, va a estar centrado en el eje Y con J omega por un valor real. Este es un valor real, porque acá está la parte real y esta es la parte imaginaria. Imaginaria. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a crear un plano y nosotros vamos a decir que cuando un valor, un ejemplo, está en el plano derecho, esto no va a converger, y cuando está en el plano izquierdo, esto va a tender a un número. Y eso es por esta expresión que está acá. ¿Se fijan? Una exponencial negativa es una exponencial decreciente, así. ¿Se fijan? Entonces, cuando la exponencial es decreciente, una amplitud va a tender a llegar a un valor estable o va a desaparecer, por ejemplo. Pero en cambio, si este número fuera mayor, estaría en el plano de acá, acá sería menos el número, por lo tanto lo que tendríamos sería una exponencial creciente, y eso obviamente la amplitud multiplicado por este valor se indefine. Pero lo vamos a ver más adelante con el tema de la estabilidad. Entonces, un ejemplo. Acá, dame un segundo, hijo. Vayan de la bolita. Dame un segundo. Ya. Por eso mismo, como vamos a partir con un repaso, pues un ejemplo, nosotros vamos a tener los diagramas de polo y cero. Y vamos a decir que un ejemplo, si a nosotros nos va a interesar eh, lo que pase en el denominador. Entonces, un ejemplo. En la clase pasada nosotros habíamos hablado de una función transferencia, HDS. Y esto vendría siendo por los elementos pasivos. Pasivos. Entonces, el HDS era igual a la salida, sí, la salida, dividido a la entrada. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos va a interesar qué pasa esto. Este valor HDS se va al infinito cuando el XDS tiende a ser igual a cero. ¿Se fijan? Porque un ejemplo, si el IDS, voy a dibujar acá arriba, si el IDS tiende a cero, el HDS tiende a cero, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pero cuando el XDS, que es el denominador de nuestra función de transferencia, tiende a cero,
el h de s tiende a infinito. ¿Se puede ver? Porque algo dividido por cero da infinito. Un a dividido cero da infinito. Por lo tanto, a nosotros nos interesan para qué números da cero el denominador. Y a eso nosotros le vamos a llamar polos, que son las soluciones simplemente del polinomio. Este de abajo es un polinomio. Polinomio. Por lo tanto, a nosotros nos interesa resolver ese polinomio y ver qué valores da cero, y con eso nosotros vamos a encontrar los que serían los polos. Polos. Y los ceros sirven para anular los polos. Anular polos que vuelvan h de s infinito. Entonces, un ejemplo, si tenemos un h de s, un ejemplo, de a partido por podría ser s cuadrado más 2s más 1. ¿Se fijan? Entonces, nosotros de esto podemos hacer el polinomio s más 1 al cuadrado, s más 1 al cuadrado. Entonces, si resolvemos, es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Está perfecto. Entonces, si te fijas, este polinomio se define cuando el s es igual a menos 1. Por lo tanto, este vendría siendo el polo 1, en ejemplo. Y el S2 vendría siendo menos 1 igual. ¿Te fijas? Entonces, nosotros acá en nuestro diagrama de polo, por ejemplo, por acá están los positivos y por acá están los negativos. Por lo tanto, yo estoy diciendo que este número vale menos 1 y como están con una cruz y no tiene ningún imaginario, ¿se fijan? Por lo tanto, estoy diciendo que esto es estable. ¿Mm? Pero en cambio yo podría haber colocado ese menos 1. Por lo tanto, ahí el valor que me define esto sería ese más 1. Y al de estar acá el polo, lo voy a poner en rojo, el sistema se vuelve inestable. Porque acuérdense que esto viene de la expresión de la integral, de la exponencial, de todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros nos queda un ejemplo, esta solución vendría siendo que el s es igual a 1. Y si se fijan acá, nosotros tenemos una integral, que es esa. ¿Se fijan? Voy a borrar acá tanto. Tenemos esta integral de pasar de aquí s, ¿se fijan? La integral de menos infinito a más infinito, de a la t por u a la t por e a la menos s más t. ¿Se fijan? Y me quedaría e a la menos, y aquí quedaría eh, menos 1 por t, y esto vendría siendo un e a la t. Y eso, la e a la t, es una función de esa forma, que se va al infinito. Por lo tanto, si yo tengo un número, imagínense un 10 multiplicado por infinito, al final el resultado va a ser infinito. Por lo tanto, es esa función, al tener ese s positivo, hace que tenga un exponencial que vaya a infinito, y por lo tanto el valor se define. Yo tenía una tabla, déjenme ver si la tengo, en la cual más adelante se va a mostrar de la siguiente forma. Mm, Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener j omega
Vamos a tener el numerito. Entonces, un ejemplo, cuando yo estoy en cero, la señal es una función continua. Y cuando los valores están acá, se llaman asintóticamente estables. Un valor está acá, se llama asintóticamente estable. Asintóticamente estable. Que es lo que nosotros veíamos en Fourier. En Fourier. Entonces, un ejemplo, cuando yo tengo un complejo, un ejemplo, si yo tengo un polo complejo arriba, siempre voy a tener uno igual acá abajo. Los polos complejos siempre van en pareja. Por ejemplo, si tengo un polo acá, la función que me genera ese polo va a ser una sinusoide. ¿Mm? Ni decrece ni aumenta. Y acá abajo va a ser la misma. ¿Mm? Y así sucesivamente, a medida que vaya subiendo o bajando, lo único que va a cambiar es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, si tengo aquí una cruz acá abajo, donde está en verde, voy a tener una igual acá, y aquí la frecuencia va a ser más pequeña. ¿Ya? Y acá lo mismo. Entonces, esto sería la asintóticamente estable. Y aquí esto es la parte donde veíamos nosotros una señal que se repite de menos infinito hasta el infinito. Entonces, eso es lo que nosotros antiguamente solamente trabajábamos con ese valor igual a cero. Era lo que nosotros antiguamente veíamos en Fourier. Pero como se fijan, todas son asintóticamente estables, es decir, no se puede venir ni al infinito ni al menos infinito. Siempre se mantienen. Por lo tanto, acá abajo voy a generar las otras señales. Voy a dibujar los mismos ejes, j omega. Y acá voy a poner un ejemplo, un valor acá. Por lo tanto, este valor de acá va a representar una exponencial decreciente. ¿Ya? Mientras más cerca esté de acá, más tiempo va a durar. Por lo tanto, esta va a durar, por ejemplo, hasta 2 segundos. Y mientras más cerca, esta va a durar hasta más segundos. Esta va a durar quizás hasta 10. Después van a ver en control que te van a llamar los polos dominantes. Polos dominantes. Porque si yo tengo este polo y lo sumo en una ecuación, un ejemplo, voy a tener esa que va a durar hasta 2, un ejemplo, y esta va a ser muy parecida, pero va a durar hasta 10. Por lo tanto, cuando esta ya murió, esta sigue dominando. Y por eso se llaman los polos dominantes. Polos dominantes. Después lo van a ver eso de que les va a importar el que está más cerca al cero de los polos, porque es el que va a perdurar por más tiempo. Pero cambiando de tema eso va a ser después en control, cuando vean control. Eh, Aquí cuando está solamente la parte real, como les decía, va a ser de esa forma. Si yo estoy acá, voy a tener mi contrapar acá. Por lo tanto, aquí va a tener una parte sinusoidal y va a ser la sinusoidal multiplicado así. ¿Se fijan? Y acá va a estar lo mismo. ¿Se fijan? Y en cambio, acá a la derecha va a ser lo mismo, pero en aumento. ¿Se fija? Disculpa, va a ser como aumentando así, porque es la exponencial que va aumentando por la sinusoide. Y acá lo mismo, que va disminuyendo. Déjame hacer bien el gráfico. Ah, entonces, cuando tenemos un polo acá, el gráfico va a ir de grande a pequeño.
hasta que se vaya, hasta que se vuelva a cero. Y esta va a ser de pequeño, y va a ir creciendo, ¿te fijas? Hasta que se vaya al infinito. Entonces esta va a tender a, como todo lo que esté acá a la derecha, va a tender a infinito, y todo lo que esté acá a la izquierda va a tender a cero. En el tiempo. Acuérdense que después esto, estamos en J omega y phi, estamos en Laplace, en ese. Pero después cuando nosotros, es como, es como nosotros podemos interpretar la función, estas son funciones en el tiempo, acuérdense. En el tiempo, estas son, son sus representaciones en el tiempo. En el tiempo, en el tiempo. ¿Se fijan? Entonces cuando nos da mucha información el tema de los polos, cuando hay un polo acá, yo ya sé que toda la función va a estabilizarse. Pero cuando tengo con tener un solo valor acá a la derecha, ya todo el sistema se vuelve inestable. Porque ya sé que va a haber un valor que se va a ir a infinito y infinito más cualquier valor va a dar infinito. ¿Dudas, consultas hasta acá? Esta parte es bien importante que la vean, la de los polos y los ceros, porque son los criterios que después vamos a tener que se van a aplicar. ¿Te fijas que aquí, un ejemplo, aquí hay el profesor dice que hay un polo a la derecha? Por lo tanto, dice que automáticamente se encuentra la respuesta en el tiempo en el sistema. Aquí te dice automáticamente que es inestable, ¿sí fija? Porque tiene un polo a la derecha. Y acá, acá tiene solamente un polo a la izquierda, por lo tanto esto vendría siendo estable. Este diagrama de polos se hace igual como lo que habíamos hecho antiguamente con, ¿cómo se llama? Con el bode. Entonces, un ejemplo, nos vamos a ir acá al archivo Simulink y vamos, un ejemplo, yo puse, voy a irme a algo más simple, lo voy a colocar acá arriba, voy a poner esto en comentado nomás, comentado, ahí está. Entonces voy a poner un step, que es la señal de entrada, voy a un FC, se llama FC función transfer. Cuando ustedes aplican Laplace, el profesor les pasó unas tablitas acá arriba. Y es lo mismo que hacíamos en Fourier, acá. ¿Se fija? Entonces, un ejemplo, cuando teníamos un step, un escalón, mm, y aquí, un ejemplo, está el pulso, están todas las funciones, ¿se fija? Que era exactamente lo mismo que teníamos nosotros en. Y aquí están sus operativas. Era muy parecida a lo que nosotros teníamos en Fourier, pero ahora se transforma en Laplace. Entonces, un ejemplo, antiguamente estaba esta misma función que k por x de t era k por x de s. La adición en el tiempo vendría siendo igual a la adición en Laplace. Simplemente cambias t por s. La derivada es lo mismo. Después, nosotros teníamos j omega al cuadrado, ¿se acuerda? Ahora es s al cuadrado. Pero acá está lo importante. Nosotros consideramos los valores antes de cero. Antes de cero, que es como la condición, esta es como la condición inicial. Condición inicial, cosa que antes no lo podríamos trabajar con Fourier. Y lo mismo acá, la derivada, la integral también. Aparece una condición inicial. Igual que cuando nosotros derivábamos que había más c, pues aquí le podemos colocar la condición inicial y poder desarrollar ejercicios mucho más complejos. También está el traslado en S, se pone como una exponencial, que era muy parecida a Fourier. Y un ejemplo para nosotros cambiar de Laplace a Fourier, simplemente tenemos que cambiar el J omega por S.
Y ahí podríamos, y prácticamente las fórmulas son muy iguales. Entonces, un ejemplo, si pueden ver todo esto, yo acá simplemente, si hubiera puesto uno partido por j omega, esa es la fórmula en Fourier. Y acá, y en todas estas es lo mismo. Si yo cambiara realmente el S, hay muchas fórmulas que son como análogas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos lo que sería la señal, ¿cierto? Pero este bloque, que es, nosotros cuando hacemos un ejemplo, el profesor hace ecuaciones, nosotros esto tenemos que pasarlo a Laplace, que sería uno partido por S, y multiplicarlo por uno partido por S más uno. ¿Se fijan? Porque este vendría siendo mi h de S y este vendría siendo mi x de S. Esto en ejercicio matemático. Ejercicio matemático. Matemático. Pero en cambio, en lo que sería la función de transferencia de Laplace, en Simulink, yo tengo que meterlo acá una función en el tiempo. Y te entrega una función también en el tiempo. ¿Te fijas? Entonces se trabaja muy diferente porque acá yo trabajo con una función en el tiempo. Esta es una función, un UDT, y acá me da un IDT. Me lo da listo. ¿Te fijas? Pero en cambio aquí yo tengo que un IDS, un XDS, XDT en convolución con un HDT. Esto yo le aplico en Laplace y ese Laplace me da eso. Resuelvo eso, que es una simple multiplicación, que me va a dar uno partido por S más uno, ¿cierto? Y eso me va a dar uno partido por S cuadrado más S. Y de aquí voy a sacar yo mis polos. ¿Te fijas? Voy a sacar, abajo voy a sacar S por S más uno. ¿Te fijas? Entonces de aquí yo voy a sacar un polo que va a ser S1 igual a menos uno y S igual a cero. S2 igual a cero. Ujú. Y estos van a ser mis polos. Por lo tanto, después yo voy a graficar mi J omega, mi phi, y uno va a estar en cero y el otro va a estar en menos 1. Y por lo tanto, yo al mirar este puro diagrama, voy a decir mi sistema es estable. Estable y asintóticamente estable. ¿Entendido? Eso. Entonces, un ejemplo, esta señal va a decrecer, pero la que va a perdurar en el tiempo va a ser esta, que es una señal constante. ¿Sí? Entonces, ese es el comportamiento. Lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer el tema de los polos, pero debería dar menos uno y cero. Ahora lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a meter esto acá y le vamos a colocar un scope que nos va a dar la salida. ¿Cierto? Y acá vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el diagrama Bode. Vamos a colocar, vamos a analizar linealmente. Le vamos a poner un open loop out o cualquiera de que salga esto, de esta salida. Y acá le vamos a meter una perturbación. Acá lineal, analice, input perturbación. Y acá le vamos a colocar polos, polos y ceros. Y nos va a dar el gráfico. Igual como lo hacíamos con el diagrama Bode, vamos a elegir la entrada de la perturbación y la salida. Y si queremos que siempre se grafique, le cliqueamos aquí. Onda, no nos pregunten más por las entradas que quiero, ya las definí. Y solamente grafique cuando yo haga doble clic. Por lo tanto, hacemos play
o run, doble clic y nos va a mostrar el gráfico. Parece que me está dando error lo de abajo. La función que hice vendría siendo, acá está en -1, ¿te fijas? Aquí estaría el polo -1, el que le había dicho acá, -1. Menos. ¿Sí? Eso. Y no te marca esto porque realmente eso es lo que sale acá. La parte continua es la que decide esto. Realmente no altera nada acá y sale la señal aquí al fondo. Que es la que sobrevive. A eso voy. Esto genera una perturbación acá. Entonces la señal así y después se cae. Eso es como lo que te está diciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el gráfico también. ¿Se fija? Entonces, tiene una parte exponencial y después se queda en uno. Entonces, un ejemplo, esta parte, que es esta perturbación, sobrevive cuando la señal, cuando existe este polo de -1. Cuando existe el polo de -1. Pero cuando esto se vuelve cero, solamente sobrevive el polo en cero, que vendría siendo eso, que vendría siendo equivalente. ¿No se me va entendiendo? ¿Me voy explicando yo? Sí, profe. Profe, tengo una consulta. Ya. Aquí realmente es esto, que es un número grande, menos esto. Entonces, esto menos esto te da eso. Dime, ¿sí? No te escucho. Sí, profe. Tengo una consulta con respecto aquí en Simulink. ¿Ya? Ahí usted aplica un step y después una función de transferencia. Exacto. Pero como había explicado anteriormente, aparecía un 1 partido S multiplicado al HDS que vendría siendo la función de transferencia. Sí. ¿Aquí Sí. igual se aplica o está dentro del step? Lo que pasa es que aquí yo me meto la función en el tiempo y esto me da la función en el tiempo. Por lo tanto, esta es una función en el tiempo. Mm, Ah, ya, ya, ya. ¿Te fijas? En cambio, cuando nosotros trabajamos en la parte matemática, nosotros trabajamos por el UDT por el inverso de uno partido por uno más s, que debe ser, déjame ver cuál es. Nos vamos acá a la tablita y el inverso de uno partido por uno más s vendría siendo este, donde teta es -1, exponente a la -1 de t por u de t, pues, ¿te fijas? Porque aquí esto es igual a -1. Entonces, el inverso viene siendo este, ¿te fijas? Eso sería e a la menos t por u de t. Ya. ¿Te fijas? Entonces, esta es como la función esa es como lo que significa la función transferencia. A ver, dame un segundo. Creo que no dio más, profesor. Entonces, como te iba diciendo, a ver, voy a irme acá. Voy a ir acá. Tú tenías el U, ¿cierto? Que era el uno partido por S, U de t,
Y acá este sería como convolucionado por E a la menos T por U de T. ¿Ya? Y esto sería como poner un bloque donde este era E a la menos T por U de T y este vendría siendo mi H1. ¿Te acuerdas lo que decíamos antes? Y mi X de T vendría siendo mi U de T. Y la salida vendría siendo la señal, la mezcla. Vendría siendo ese señal. Entonces yo al realizar la convolución es muy complicado. Entonces yo lo llevo al mundo de Laplace. Me queda 1 partido por S por 1 partido por S más 1. Esto yo le aplico Laplace. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Sí, profe, ahora me queda más claro. Ya, y acá yo, esto en cátedra. Y de aquí yo sacaba la ecuación de los dos polos, acá abajo. Se me quedaba S partido por S más 1. Y acá sacaba el polo, ¿cómo se llama? S1 igual a -1. Y el otro S2 igual a 0. Porque por el número de exponencial, un ejemplo, esto igual, queda igual a S cuadrado más 1. Entonces, este número te dice cuántos polos hay. El número de polos. ¿Te fijas? Si acá te aparecen 4, hay 4 polos. Si aquí te aparece 6, hay 6 polos. Entonces, este número, el mayor número del polinomio de abajo, te dice el número de polos. Por lo tanto, de acá yo saqué que eso lo representaba acá en J omega. Y decía un polo está acá en 0 y el otro está en -1. ¿Y qué era esto en -1? Una exponencial decreciente. ¿Y qué era esto? Una función continua. Por lo tanto, cuando yo hacía acá el exponencial es igual a 1 y acá es 1. Entonces 1 menos 1, el resultante, la señal resultante acá me va a dar 0. La voy a poner acá en rojo. Y después cuando estoy acá, el exponente es 0 y este valor acá es 1. 0 menos 1, 1. Y yo acá, un ejemplo, este va a ser un medio y va a ser 1, por lo tanto este valor va a estar acá. Y a medida que me vaya moviendo, voy generando la misma curva que tenía. Y una vez que esta ya se extingue, que este es aproximadamente 0, la que prevalece es esta, de aquí en adelante. Y es la misma gráfica que teníamos acá abajo en Simulink. Lo importante es entender esa gráfica. Lo importante es entender qué significa cada cosa, más que saber hacerlo en Simulink. Porque después el profesor lo que les va a pedir es díganme si es estable, si es inestable. Podrían decirte eh, el diagrama de polo, qué significa. Un ejemplo acá en esta función. Eso, ¿qué significa? ¿Se fija que todos los polos que salen están a la izquierda? Entonces, en un ejemplo acá tú ves que, este polo está a la izquierda, por lo tanto tú dices que esto automáticamente es estable. ¿Fija? Entonces, todo ese análisis le va a pedir el profesor. Y también el tema de bode. Entonces, un ejemplo, habíamos visto en la clase pasada que también yo con esto mismo podía hacer un bode. Elegía la perturbación, los mismos variables que habíamos creado antes, que tienen que enlazar, si te fijas. Yo lo que estoy haciendo al poner esto es analizar lo que está acá adentro. Al poner eso y eso. ¿Te fijas? Me limita el análisis a esto, que es mi HDS, que es lo que me interesa. Por lo tanto, yo al poner lo mismo en el bode, lo que voy a tener acá es el análisis del bode de mi función transferencia. Y eso está relacionado con los decibeles, si gana o pierde energía, frecuencia. Entonces, un ejemplo acá voy a poner acá el diagrama bode. Entonces, un ejemplo, esto nos está diciendo
que más o menos en menos 3 decibeles, nos está diciendo que más o menos estos 10 a la 1 es 10 a la 0 es 1. Que después de la frecuencia 1 empieza como ya a haber un corte, empieza como a eliminar la frecuencia. Y que de la frecuencia 1 en adelante ya te las filtra todas. Es decir, aquí está la frecuencia 10. Entonces prácticamente de la frecuencia 10, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos el ejercicio del 20 log de 10? eh, entonces nosotros metíamos acá, este era igual al h de omega en decibeles. Sí, aquí. Entonces nosotros metíamos un ejemplo acá, el 15, el menos 15, y nos va a decir cuánto porcentaje se disminuye del omega. Entonces, un ejemplo, hagamos el ejercicio. ¿Dónde dice la calculadora? No sé si alguien tiene la calculadora por ahí para que lo pueda calcular. Que justo la tengo descargada hoy día. A ver, que me alcance. Sería 20 log en base 10 de menos 15. No se nota. Pero si hacen, les va a dar un número como 0, y tanto, y eso tienen que multiplicarlo por el valor de la amplitud. Y ahí les va a mostrar que todas esas frecuencias, de ahí en adelante, las va a ir disminuyendo. ¿Dudas, consultas? Entonces, lo importante acá es que sepan saber qué significa el diagrama de Bode, saber lo que significa el diagrama de Polo y qué representa, saber colocar el loop y la perturbación para poder determinar, saber qué es el HDS, el XDS y el IDS para poder hacer los ejercicios. Entonces, un ejemplo acá, acá abajo el profesor dice, obtenga la respuesta solo y 2 de t en el tiempo mediante simulación y utilizando los bloques de función de transferencia. Entonces, un ejemplo acá el profesor pone este diagrama de bloques, ¿me fija? Y pone esta función. Entonces, un ejemplo, la primera vendría siendo el x de t vendría siendo un step que parte en 3 y llega a 6. Entonces, un ejemplo, nosotros nos vamos a Simulink y decimos el valor inicial es 3 y el valor final es 6. ¿Se fijan? Y con eso le colocamos aquí un scope y vamos a ver esa misma señal. ¿Se fijan? Esta señal parte en 3 y después al segundo llega a 6. Y es lo mismo que estaba acá. Ah, en 0. Entonces tenemos que ponerle acá que en el tiempo 0. Acá está. Colocamos play y el scope nos marca que en 0, no te lo muestra, pero parte en 3. Voy a poner un 0,00001 para que se pueda apreciar la subida. Ahí está. Entonces ahí podemos apreciar que justo en parte en 3 y sube a parte en 3 y sube a 6. Por lo tanto, ahí tendríamos nosotros lo que sería en la función en el tiempo. Y en la función en el tiempo, nosotros queremos aplicarle todas estas funciones de transferencia. Por lo tanto, sería 1 por S más A, 1 por S más A y B cuadrado. Y esos valores salen de resolver todo este ejercicio de acá arriba. En la clase pasada, la próxima clase les voy a traer un ejercicio que nosotros tenemos que ver
¿Cuáles son las salidas que nos comentan acá? Por un ejemplo, acá las salidas que nos interesan es eh, esta corriente, vendría siendo la I de H1, le voy a poner, le voy a poner H1, y esta vendría siendo la I de H2. ¿Te fijas? Le voy a poner 1 Henry, pero le voy a poner H2. Por lo tanto, esas son las señales que yo quiero observar, que vendrían siendo las salidas. ¿Por qué? Porque el primero te pide la expresión matemática para I1. Por lo tanto, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes el X de T, se coloca el HDS, H1 de T, porque te va a dar una función de transferencia diferente, y aquí va a tener el I1 de T. Y en la otra expresión matemática, que es totalmente diferente, te va a dar un H diferente, va a ser X de T, va a tener un H2 de T, que van a ser diferentes, estos van a ser diferentes, y me va a dar un I2 de T. Y después, cuando yo tenga todo eso, tengo que a cada uno aplicarle Laplace. Aplicarle Laplace acá, aplicarle Laplace acá, y aplicarle Laplace acá. Si es que yo quiero saber el H1, yo tengo que, un ejemplo, que X de T por H1 de T va acá me equivoqué, disculpe. Ya en Laplace tengo que X de S por H de S es igual a I de S. Eso porque por diagrama de bloques, pues. Entonces, un ejemplo acá, antes la convolución y ahora la multiplicación. Y eso vendría siendo igual a eso. Entonces, ¿cómo yo determino el HDS? El HDS simplemente queda como una ecuación. Es el IDS dividido por un XDS. ¿Se fijan? Y esta sería como la fórmula para sacar el HDS. Por lo tanto, aquí lo que tienen que hacer es hacer una ecuación donde esta sea una variable, esta corriente sea una variable, y la entrada sea una variable, y después hacer otra ecuación donde esta sea la entrada y esta sea mi segunda variable de observación. Y te van a dar dos ecuaciones totalmente diferentes, dos funciones de transferencia diferentes. Profe, ¿Sí? una consulta. Para poder obtener la ecuación de transferencia de H1 y H2, habría que trabajar matemáticamente, por ejemplo, con una ley eléctrica para obtener ambas ecuaciones matemáticas. Exacto, se trabaja simplemente con Por ejemplo, acá con la ley de malla de Kirchhoff, una cosa así. Exacto. Aquí lo que hacemos nosotros es calculamos la I de L. ¿Te fijas? Entonces, ¿Ya? con la I de L, déjame acordarme bien cómo era que a yo le llamo la ley del elemento. Un ejemplo, le coloco corriente en inductor. Te va a dar, creo que acá está. Uno partido por L por la integral de B. Esa sería la fórmula. Uno partido por L, que vendría siendo acá. El voltaje L partido por DI por DT, pero la corriente, damos un segundo. Lo voy a anotar acá abajo. El circuito era el siguiente. Tenía más menos, ¿cierto? Tenía el inductor, tenía una resistencia, tenía otro inductor, tenía una resistencia. Esta es de 1 ohm y esto es de 1 ohm. Esto es de 1 Henry y 1 Henry. ¿Ya?
Entonces la I de L era igual a 1 partido por L, por la integral del voltaje en L por dt, ¿cierto? Entonces yo en Laplace sé cómo cambiar el L queda como una constante, queda 1 partido por 1, ¿cierto? Porque te está diciendo un Henry. Pero en la integral tú tienes que irte a la tablita de acá, mira. Te vas a la tablita de arriba y ves cómo transformar la integral en acá. Entonces la integral acá está la inductor, acá está. Estos son los voltajes. Pero, acá está, vamos a ver. La integral era, acá está la tablita, acá está la integral. Si os voy a copiarla y la voy a llevar al otro lado. Acá está. Mira. Entonces la integral es 1 partido por s por xs. Por lo tanto, aquí simplemente me quedaría multiplicado por la integral, que sería equivalente a 1 partido por s. ¿Fija? Voy a colocar dentro de un círculo para que se vea que esa es la transformada a la integral. 1 partido por s. Y esto sale de acá. ¿Fija? 1 partido por s. La integral de 0 negativo hasta t por x de t de t es 1 partido por s. ¿Fija? Por x de s, por lo tanto me quedaría después de voltaje del inductor en S. ¿Te fijas? Entonces, ese voltaje del inductor yo tengo que resolverlo. ¿Te fijas? Acá está. Porque tengo esta corriente, con eso tengo IL1. Y también puedo calcular IL2, ¿cierto? IL2, que va a ser prácticamente igual. Y yo de ahí tengo que sacar, por la ley de los voltajes, tengo que despejar el L1, el L2, igual que como lo decimos con el LSK y con el LSK y el LK. Y tengo que eliminar los BL. Los BL tienen que eliminarse. Tengo que despejarlos porque las únicas variables que me tienen que quedar es IDL 1, de hecho, que es esta que me interesa. Porque la ecuación tenía que quedarme que como H1 ds es igual a va, sí, IL1, que es la salida, este es mi IDS, dividido por mi XDS, que vendría siendo el voltaje fuente, que vendría siendo este voltaje fuente. ¿Mm? Entonces, la ecuación tiene que quedarme solamente con estas dos variables y todo lo demás tiene que reemplazarse por número o desaparecer. Número. O desaparecer. O el BL, un ejemplo, el BL, yo sé cuánto es BL. ¿Te acuerdas cuánto es BL? Era igual a... Acá el profesor lo ponía, acá abajo. BL era igual a L por DIL de T por DT. Eso. Mira, entonces yo el BL en S es igual a L por IDL 1, que es este de acá, que es también el que quiero saber, por lo tanto me sirve hacer ese cambio acá, por la derivada. Y si me voy a la tablita, la derivada era simplemente multiplicarlo por una S. S. Esta es por D por dt. Por lo tanto, yo ahí voy resolviendo y todo tiene que quedarme en función de IL1 y IL2. Cuando yo tenga IL2,
tengo que hacer aquí un LCK. Entonces digo que un ejemplo, le voy a poner IR, ¿ya? Le voy a poner que IL1 más, no, yo tengo que decir aquí que las corrientes que entran son positivas. Voy a poner una referencia. Por lo tanto, con esa referencia me va a quedar que IL1 me queda positiva, IL1, esta sale menos IR, y acá este sale para acá, me va a quedar menos IL2 es igual a cero. Entonces yo de aquí tengo que despejar IL2, y L2 es igual a IL1 menos IR. ¿Te fijas? Y acá aparece de nuevo la variable. Entonces, toda la ecuación tengo que dejarla solamente en función de IL1 y BF, a través de la ecuación LSK-LBK. Como lo que hace el profesor, creo que el profesor hace ejercicio igual a eso. Entonces, un ejemplo, acá tiene este circuito simple, que es un RC, y acá el profesor lo cambia el dominio de S. Toda el R la deja tal cual como R. Los condensadores lo opera como uno partido por CS, y los inductores lo opera como LS, y lo desarrolla como ecuación y llega a la función transferencia. Entonces, otra forma más fácil de hacerlo es como lo dice el profesor. El profesor tenía la fuente, más menos, y los inductores lo puso como L por S. Acá lo dejó como uno nada más. Acá lo puso como L por S. Y acá le puso uno. Entonces aquí el profesor lo que hizo es que el profesor quería el dato esto es lo importante. Lo que el profesor quería, cuál es la salida y cuál es la entrada. Esto es lo importante. Entonces, un ejemplo, la entrada era el voltaje de la fuente, la salida era el voltaje de C. ¿Me fijas? Entonces, el profesor no puede calcular el voltaje, tiene que dejarlo como BC, tiene que dejarlo como variable. Si se fijan acá abajo, en la función transferencia, BC queda como IS, ¿te fijas? Pero queda como variable, no queda como número. Si queda como número, ya estaría todo malo. Y el XS queda como toda esta ecuación. Y reemplaza eso acá y te da la función transferencia, dejando XS, que realmente el XS era BDF, y el IS que era BDC. Entonces, estas variables nunca desaparecen. Eso hay que tener siempre ojo. Si no, no puedes sacar la función transferencia. Entonces, un ejemplo. Acá, lo que nosotros queríamos obtener es este, BL1. ¿Ya? Y acá realmente es el L1. Por lo tanto, aquí te va a quedar S nada más y te va a quedar S. Entonces, tú tienes que hacer una ecuación para que el circuito te quede en función de BF. Entonces tú puedes, todo esto lo puedes simplificar, pues esto te quedan como resistencia. Entonces esto te quedaría S más uno. Están en serie, ¿cierto? Y eso te queda como S más uno nomás. Y nos quedarían paralelo a uno, por lo tanto nos quedaría uno por S más uno dividido por uno más S más uno. Esa es por la por la fórmula de la resistencia en paralelo. ¿De acuerdo? Y ahora ya tengo mi BF más menos, tengo mi S y tengo todo eso. ¿Ya? Y yo quiero saber este BL1. ¿Te fijas? Miento. Yo quiero saber la corriente. El profesor quería saber la corriente que pasa ahí.
Este, esta. IL1. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esa corriente? Lo voy a colocar más abajo, que no, no es la verdad que no está complicado esto. Voy a tener que el voltaje F va a ser igual a IL1 por S más todo eso. 1 partido por S más 1 partido por 1 más esto. Bueno, eso queda lo de arriba nomás. 1 más S más 1, ¿cierto? Que vendría siendo lo de abajo, eso. Se suma nomás, po, y la corriente pasa en serie, al equivalente. Pasa por acá también. Y si te fijas, BF vendría siendo X de S. Y L1 vendría siendo el I de S. ¿Y qué había dicho yo que la función de transferencia H de S? Era igual a IS partido por XS. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es pasarlo dividiendo, este pasarlo para abajo, por lo tanto me va a quedar que IL1 partido por BFS es igual a 1 dividido S más 1 por 1 más S más 1. Y esta vendría siendo mi HDS. Ya estaría listo el ejercicio. Y en cambio, para poder yo calcular la segunda, que vendría siendo la corriente acá en la otra parte, me quedaría más menos, me quedaría aquí S, me queda igual a 1, me queda igual a S, me queda igual a 1. A mí la variable que necesito yo es esta, IL2. Por lo tanto, ya no puedo simplificar esa rama y tengo que hacer como algo mucho más difícil y el HDS, H2DS, me va a dar diferente al H1DS. ¿Se fijan? ¿Me puedes explicar bien? Sí, profe. ¿Ya? Entonces ahí te va a dar otra función de transferencia porque tú ya está el mismo BF, pero con otra salida. Entonces tú tienes que hacer todas las ecuaciones para poder despejar todo en función de IL2, que es tu segunda salida, tu Y2DS, y este va a ser un X1DS que es para ambos igual. ¿Ya? Y eso sería lo que tienen que hacer. Entonces, profesor, esta es la primera parte, el despejar acá que estaba más fácil porque hacía el paralelo nada más, pero al hacer la segunda parte ya es más complicado. Tienes que hacer varias mallas, puedes hacer una malla acá, después puedes hacer otra malla acá, y después hacer el Kirchhoff acá y solucionar el problema. Y ahí tendríamos la ayudantía, más que nada era la ayudantía de Simonic, que eso, a aprender a hacer el diagrama de Bode, a sacar el diagrama de Bode, a sacar el diagrama de polos y a interpretar el diagrama de Bode y el diagrama de polo. Igual la próxima semana lo voy a repasar, pero hice como un repaso de Laplace, como para que vayan un poco como acostumbrándose, porque igual es como complicado de pasar, donde nosotros antes teníamos dominio de frecuencia a la frecuencia compleja. ¿Ya? Eso. Nos Ya, vemos la profe. próxima semana. Gracias. Y que te Profe, una vaya bien. consulta ¿Sí? antes de cerrar, que estuve viendo el tablero y no veo la clase de la semana pasada del profesor. Mm. Por lo menos a mí no me aparece la clase de la unidad 3. A la unidad 3 ya lo subió, aquí están.
Ya, es que a mí no me aparece la unidad 3. Eh, No sé por qué. ahora Es debería que- estar, por ejemplo, yo le coloco ver como estudiante y ahora sí se debería. Ah, la tiene desactivada el profesor, le voy a avisar que la active. ¿Ya? ya, ya, profe. Sí, aquí tampoco tampoco la veo. Gracias por avisarme, pero es por la unidad ¿cómo se llama? La tiene desactivada. A ver, aquí restablecer, abandonar la guía estudiante. Déjame un segundo. Eh, qué raro, sale que está. Ah, acá está. Esto le falta. Publicar el módulo de todo lo ítems. Revisa ahora si la puedes ver. No, mira. Ah, tenía que publicar solamente el. Acá. Ese. Publicar. 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 Vean si ahora lo pueden ver. Sí, ahora sí se puede ver. Ya, perfecto. Ahí lo dejé listo. Si al final estaba todo publicado, le había faltado aquí el ticket de publicar. ¿Ya? Eso. Ya, profe, gracias. Sí está. Cuídense. De ahí más en la noche les subo el video y todo. Que estén bien y que les vaya muy bien en su prueba. Igual que tenga buena semana. Igual. Chao. Buena semana.